Bueno, vamos a hablar ahora de un tema muy sensible que tiene que ver con esta evaluación que está haciendo el gobierno de Milei para bajar la edad de imputabilidad. Y lo vamos a hacer con un especialista que es el doctor Isidoro Sazón, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de nuestra universidad, doctor de la Universidad Nacional del Nordeste en Derecho Público, Política y Gobierno. Muy buenas tardes, doctor Sazón. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mabel. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, me interesan dos cosas de usted, doctor. Primero, su análisis como especialista, como abogado penalista, con respecto a la baja en la edad de inimputabilidad o imputabilidad de los menores. Y después su opinión personal con respecto al tema. Bueno, a ver, posiblemente una cuestión se confunda con la otra, ¿no? Uh-huh. En el desarrollo de la respuesta. Discutir sobre la edad, decía, a partir de la cual los niños, las niñas, los adolescentes deben ser punibles, no es una cuestión nueva. Uh-huh. Podríamos decir que es una cuestión que de tanto en tanto se va volviendo a incluir en el centro del debate, sobre también la mayor o menor sensibilidad que vaya generando cada gobierno en torno de los denominados problemas de seguridad, o si se quiere de inseguridad. Cierto. Uh-huh. Y en ese sentido posiblemente, bueno, hay opiniones en todos los ámbitos. Uh-huh. Históricamente se trató de incluir el tratamiento de estos problemas dentro de una idea que estaba vinculada a que a partir de una determinada edad o sobre la base de ciertos límites de una edad, la persona se consideraba inimputable, tomando como base de que las personas que no llegaban a un límite de una edad determinada eran personas que tenían un insuficiente desarrollo madurativo, motivo por el cual, diríamos, no debían ser considerados imputables. Ajá. Esta idea que, diríamos, primó en un buen número de la doctrina, incluso argentina. Cuando me refiero a la doctrina, me refiero a la opinión de los juristas, ¿no? Sí. También se incluía dentro de un marco teórico en el que se consideraba... ¿Se cortó? Bueno, necesitamos retomar la comunicación. Ahí está Gustavo Benito. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con el doctor Sazón entonces, porque la verdad que es un tema sumamente importante. Y es cierto, depende casi de la ideología o de la forma que tenga algún gobierno de ver la situación de la criminalidad, ¿no? Bueno, hemos tenido mucho tiempo la famosa teoría Zaffaroni, donde lo que se determinaba o lo que se ponía en el centro era que evidentemente todos aquellos menores que delinquían eran porque pertenecían a familias desestructuradas y sin ninguna casi posibilidad de surgir. Así es que hay distintas líneas y es un poco lo que veníamos hablando con el doctor Sazón, que ahí recuperamos la comunicación. Me decía usted, doctor, entonces que dependiendo de los gobiernos también y de la entidad que se le dé a lo que tiene que ver con o los casos, el aumento de casos de criminalidad también, es que se comienza a hablar de la edad de imputabilidad. Y en algunos casos, se toma en general una determinada edad porque ya se supone que esa persona entiende lo que está haciendo. Es así, ¿no? Exacto. Por eso te retomo un poco la idea. No sé a partir de qué momento estrictamente se cortó la comunicación. Retomando la idea que usted planteaba, un poco la idea que se sostenía era la idea de que, bueno, por una parte había un límite de edad en función de la cual cabía presumir, sin admitir prueba en contrario, que la persona no tenía una evolución madurativa suficiente como para ser considerada culpable. Es decir, respecto a la cual se pueda sostener un juicio de reproche por el comportamiento ilícito que cometió. Ajá. Esta idea también se enmarcaba fundamentalmente en un tratamiento de los niños
sobre la base de lo que era un ámbito de un derecho tutelar. Y en ese sentido podríamos decir un derecho que fundamentalmente estaba orientado bajo la idea conceptual de medidas más que de penas, pero que en realidad eran medidas que tenían un contenido o que tienen un contenido estrictamente, digamos, punitivo, sancionatorio. Ajá. En realidad hoy más bien la cuestión vinculada a la punibilidad de los niños y las niñas y de los adolescentes está tratado no tanto en el término de si ellos tienen o no estrictamente capacidad de comprender la criminalidad de las cosas que ejecutan. Sí. Porque en ese sentido posiblemente uno podría decir, bueno, una persona que comete un hecho un mes antes de tener la edad a partir de la cual es punible, totalmente. Difícilmente uno podría decir, bueno, en ese momento no comprende y al mes siguiente pasó a comprender automáticamente. En realidad lo que hay detrás de esta cuestión es fundamentalmente una decisión que se asienta en términos políticos criminales y que podríamos decir es lo que tiene que constituir la materia o el objeto del debate, y que está vinculado a determinar hasta qué momento el niño o la niña debe, podríamos decir, beneficiarse con una causa de una exhibición de pena o de una exhibición de su participación en lo que son las reglas del derecho penal común. Sí. Es decir, no se trata fundamentalmente de un problema vinculado a si tiene o no realmente capacidad de comprender, porque posiblemente una persona, tomando como base el sistema actualmente vigente, que la ley declara que no son punibles las personas que no hayan cumplido 16 años. Sí. Posiblemente una persona que comete un hecho delictivo a los 15 años o incluso a los 14 años, posiblemente tenga la capacidad de por lo menos comprender mínimamente el sentido lesivo de su acción. Sí, totalmente. Ahora, y en un mundo totalmente distinto y con avances también en esto que tiene que ver con la comprensión, obviamente, entre otras cosas. Lo que pasa es que lo que habría que básicamente poner en el centro del debate es a partir de qué edad resulta, podríamos decir, conveniente que a una persona se la estigmatice con una pena. Porque estigmatice, usted dice que se estigmatiza. Es claro, porque la pena estigmatiza. Porque la pena, cuando usted define a una persona, cuando aplica una pena, esa persona pasa a tener la categoría de delincuente. Y quien delinque, y quien es visto como un delincuente, tiene una pena que lo estigmatiza, es decir, que lo marca. Entonces, la marca penal es una marca muy fuerte por todos los efectos que genera en el marco de la vida social. Entonces, lo que a mí me parece es que... Ese es el debate, diría usted entonces. Es claro, lo que hay, por eso, si uno centra, me parece, el punto del debate en la idea de si la persona tiene o no comprensión o puede o no comprender a los 14 o a los 15 o a los 16, y bueno, posiblemente entra en un debate muy relativo. Muy relativo. Ahora, lo que me parece que el debate es, en ese sentido, mucho más profundo, y que debe ser un debate que debe ser desarrollado en los términos de la política criminal de un Estado. Es decir, no en los términos, diríamos, de un tratamiento aislado de lo que significa hoy el contexto de desarrollo de aquellos sectores altamente vulnerables de la sociedad y que se encuentran común y habitualmente en conflictos con la ley penal. Totalmente. Entonces, porque si... Perdón que la No, está bien, sí. Tenemos tiempo, lo escucho. Sí, no, entonces decía, porque si uno saca el problema del conflicto con la ley penal fuera del contexto en el que común y habitualmente se desarrollan estos hechos, que son, digamos, que son situaciones que se generan en ámbitos socioeconómicos altamente vulnerables, y por parte de personas que están, digamos, dentro del margen de la mayor vulnerabilidad económica social, entonces tiene, diríamos, una comprensión, me parece, muy equivocada de la cuestión. Por eso es que para un debido, diríamos, tratamiento de esta cuestión, es necesario desarrollar, diríamos, conceptos y tratamientos de un verdadero proceso de investigación en términos de política criminal para hacer una evaluación de todas las cuestiones y poder evaluar determinada y adecuadamente cuál es la edad a partir de la cual una persona debería tener ya, podríamos decir, una responsabilidad común o ordinaria en los términos de la ley penal.
Totalmente. Y que el Estado además se haga cargo de esa condena que emite también, ¿no? Porque ¿dónde van a parar esos jóvenes de 14 si es que se baja a 14? O sea, el análisis, como usted dice, tiene que ser general. Es que ese es el mayor problema que en general hoy tenemos con todas las cuestiones que están vinculadas a las modificaciones que se establecen al régimen penal. Sí. En los últimos tiempos, las distintas reformas que se han ido incorporando, tanto en términos penales como en términos procesales, están básicamente orientadas y vinculadas a la idea de establecer la mayor rigurosidad del sistema. Pero la mayor rigurosidad del sistema en sí misma no garantiza fundamentalmente ningún efecto con respecto a la disminución o a la baja de la criminalidad. Sí. En realidad la criminalidad es un factor, es un producto que está vinculado también a otros factores y a otras circunstancias que claro, determinan muchas veces que una persona se encuentre en un marco o en un ámbito, vinculado a la criminalidad. Ajá. Es mucho más complejo. Por supuesto. Sí, Es decir, lo que pasa es que se termina haciendo uso, de la rigurosidad de la pena, y finalmente lo único que se logra es que la pena cumpla una función, ni siquiera en los términos de una medida de seguridad jurídica, sino más bien en los términos de una medida de seguridad física. Es decir, se excluye a una persona de un ámbito de la libertad, se lo encierra y podríamos decir con eso, entre comillas, se resuelve el problema de la criminalidad, sin dejar de tener en consideración que en los ámbitos donde la persona está encerrada, a su vez también son ámbitos extremadamente violentos. Pero claro. Y en los cuales también podríamos decir se genera un mundo y un desarrollo de alta inseguridad. Lo que ocurre es que podríamos decir, entre comillas, la sociedad libre está tranquila porque extramuros no hay, entre comillas, hechos violentos. Pero un Estado no debería razonar así, ¿me entiende? Un Estado debería razonar en los términos de una evaluación y una comprensión de los problemas y haciendo uso. Yo no participo en la idea de que el derecho penal deba ser abolido, mucho menos. Sí, obviamente. Pero sí, el derecho penal debe ser utilizado como un instrumento, razonable en función de lo que puede llegar o a través, qué es lo que se puede garantizar a través del derecho penal. Claro. Me parece sumamente interesante porque no tiene que ver no tiene que ver con ser 14, 15 como usted decía, sino tiene que ver con lo complejo que es el panorama de decisión en este sentido, de quitar a estos adolescentes, niños o lo que fuera, porque cuando uno escucha a aquellos gobiernos que quieren avanzar sobre la baja de la imputabilidad, sin estar a favor ni en contra, obviamente. Lo que dicen es, por lo menos van a dejar de mandarlos a delinquir. Y ahí se está mostrando la extrema vulnerabilidad de la que usted hablaba recién, y de dónde surgen esos jóvenes también, y a dónde van a parar a cumplir su pena, ¿no? Que salen especialistas. Es que esa idea también de que lo van a dejar de enviar a delinquir también conlleva una idea que era muy propia del siglo pasado y que vinculaba básicamente a que los menores que están en conflicto con la ley penal son personas que se encuentran en una situación de desamparo, de abandono material, de abandono moral, y que son el producto, podríamos decir, de familias socialmente desarregladas. Sí. Y que podríamos decir, ese grupo o esas características familiares genera como producto la delincuencia. En realidad nosotros vivimos hoy en una sociedad mucho más compleja desde el punto de vista socioeconómico. Sí. Yo tuve en varias oportunidades el gusto de conversar con ustedes sobre los proyectos de extensión que yo dirijo en la universidad, y que están justamente vinculados a personas que o bien están ejecutando la pena privativa de libertad, o como el que estamos ejecutando ahora, con personas que están en libertad condicional, con personas adultas en este caso. Pero desde ya que
por regla, las personas que están en conflicto con la ley penal son personas que están vinculadas a los sectores económicamente más débiles de la sociedad. Y en ese sentido podríamos decir la posibilidad de inclusión al mundo social, digamos, o el mundo productivo, es muy complejo. Claro, son sectores, digamos, marginados, carenciados, estigmatizados, que común y habitualmente carecen de posibilidades laborales, de posibilidades de formación educativa, sectores también, diríamos, atrapados en el flagelo de las fuertes adicciones. Entonces, todas, digamos, si uno va a pensar que digamos, que eso soluciona todo. Sí. Claro, que la cuestión de la discusión en torno a la punibilidad es una cuestión al margen de esto, me parece que se está haciendo un diagnóstico equivocado. Y lo que diríamos, y simplemente se pretende dar, entre comillas, un discurso tranquilizador de decir, bueno, a los 14 años también la persona es punible y bueno, la encierro y se resolvió el problema, porque es imposible que una persona a los 14 años no tenga comprensión de que matar está mal. Totalmente. Lo que pasa es que cuando una persona razona de esa manera, posiblemente omite otra cuestión que también es relevante, porque lo que uno tendría que preguntarse es ¿qué nos pasa como sociedad para que eventualmente una persona a los 14 años empuñe un arma y eventualmente no tenga ningún problema en matar a otro? Sí. ¿Me entiendes? Porque común y habitualmente una persona a los 14 años tendría que estar más preocupado por el inicio de su adolescencia, por jugar a la pelota o totalmente naturaleza. Bueno, pero es el desprecio, o sea, lo que se ve de la información que se brinda, obviamente, porque tampoco hay muchos datos, ¿no, doctor? No tenemos mucha información, no tenemos no se llevan datos y se dice el tanto por ciento de los incidentes, de los crímenes o de lo que fuere está cometido por personas de 14 años o menos o de 16 años o menos. No tenemos estadística de eso tampoco. Y mire, yo no soy experto en cuestiones vinculadas al derecho penal de niños y niñas y adolescentes, pero en general nosotros nos contamos en nuestro país con estudios estadísticos serios, que sean la expresión de proyectos de investigación que tienen que ser desarrollados, digamos, en un marco teórico, en forma, digamos, con objetivos y con propuestas claramente definidas, que permitan hacer un diagnóstico adecuado del problema. Totalmente. ¿Entienden? Sí. Lo que a mí me parece es que, y yo creo que es bueno y es muy positivo, incluso que las sociedades debatan todos los temas. De hecho, la ley vigente que nosotros tenemos en materia de régimen penal de menores es una ley que data del año 1980. Siglo pasado, para empezar. Exactamente. Incluso es una ley que está, podríamos decir, con un contenido que no se corresponde con las nuevas concepciones que actualmente rigen. Claro. Los términos incluso convencionales. Ni a los nuevos códigos seguramente, ni a los derechos de los niños, ni mucho menos, ¿no? No entendí, perdón, la última parte, Mabel. No, que ni a los códigos, ni a las modificaciones de los últimos códigos, ni a los derechos de los niños en ese caso también. Bueno, es que eso es una particularidad que ha tenido siempre el régimen penal de menores, digamos, en los últimos tiempos. Se rige sobre la base de una norma que no forma parte, digamos, del Código Penal, sino que es una ley penal especial. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos también ha habido un desarrollo muy importante con respecto a reconsiderar la idea del tratamiento de los niños sobre la base de un régimen tutelar para pasar a considerarlo sobre la base de un régimen jurídico que los reconozca a ellos como personas, como ciudadanos, como sujetos portadores de derechos que puedan intervenir y ejercer adecuada y eficientemente sus derechos, y tomando en consideración también que desde ya una persona que es un niño o un adolescente tiene un desarrollo madurativo que está en un proceso de evolución y que posiblemente justifica un tratamiento particular, diríamos,
del problema o de los problemas que tengan un conflicto con la ley. Claro, no, totalmente. Y además, cuando usted me decía de 1980, imaginaba yo una mentalidad de 1980, plena dictadura militar, con una mentalidad ahora de 2024, un mundo absolutamente distinto en todo sentido, donde aparentemente lo que se ve es el poco valor o el poco aprecio o apego a la vida que se tiene, desgraciadamente, ¿no? Bueno, es que por eso insisto en esta idea. Yo creo que nosotros no podemos dejar de evaluar esta cuestión dentro del mundo en el que actualmente pensamos, convivimos y nos desarrollamos. Coincido plenamente, sí. ¿Me entiendes? Entonces, acá y es un debate mucho más profundo, doctor, a eso. No, pero por supuesto, porque la política criminal del Estado es una cuestión sumamente, podríamos decir, compleja y que requiere también de tratamientos y de cuestiones y de inversión en términos de investigación, de desarrollo de estudios a través de la criminología. La cuestión no pasa simplemente por incluir una determinada edad. Claro. Entonces, lo que uno tiene que incluso pensar es cuáles son todos los efectos que genera que a una persona se le dicte una pena. ¿Entiendes? Es decir, el efecto de la pena es un efecto sumamente gravoso en el desarrollo de la vida de una persona. Totalmente. Y si tenemos los elementos necesarios como para contener a esa persona también, porque se supone que el pagar o el estar en una cárcel cumpliendo una condena tiene que significar el hecho de que esa persona cambie, se dé cuenta de lo mal que ha estado y por eso ha sido quitado de la sociedad, como para que después se pueda reinsertar, pero de una manera lógica y razonable, ¿no? Bueno, mire, les comento lo que me dice una persona. Nosotros actualmente estamos trabajando, como le comentaba, con este proyecto de extensión de la facultad, y la entidad coparticipante es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. En uno de los talleres, nosotros trabajamos con ellos, que son personas un movimiento que integra a personas que están en libertad condicional. Trabajamos con los miembros de su familia, que también obviamente tienen sus respectivos hijos. En uno de los talleres que fuimos trabajando, que está vinculado a los problemas de prevención de adicciones, obviamente que también surgen el tratamiento de estos temas, y uno de los integrantes del taller, digamos, con mucha naturalidad dijo lo siguiente: bueno, si el Estado, en vez de invertir grandes cantidades de dinero en compra de armas para la policía, esa inversión se destina para que nosotros tengamos crédito genuino para el desarrollo de emprendimientos, y posiblemente habría en este barrio menor cantidad de personas en conflicto con la ley. ¿Se entiende? Es un razonamiento que parece ser de sentido común. ¿Me entiende? Es decir, desarrollar, digamos, lo que el Estado tiene. Por eso insisto en esta idea: si uno se queda en la discusión de si la persona comprende o no comprende. Es lo mínimo casi. Claro, se olvida la cuestión central. En realidad es posible que una persona a los 14 años tenga un desarrollo madurativo todavía insuficiente, pero que esté en condiciones de... que entienda. ¿Me entiende? Incluso yo siempre planteo en la facultad esta cuestión. Cuando un niño va al preescolar o a su primera escolaridad, y le golpea a su compañero, la maestra, diríamos, le enseña o le hace ver que no debe golpearlo. Y si un chico a los, 12, 13 años lo golpea a su compañero en la escuela, la maestra ya lo va a sancionar. Ahora, es decir, está claro que un chico en ese sentido puede comprender perfectamente que a los 12 o 13 años no hay que golpear a otro. Ahora, el problema, por eso le digo, el problema fundamentalmente está vinculado al hecho de qué herramientas establece el Estado para diagnosticar adecuadamente a partir de qué momento ya no se debe eximir de pena a una persona.
Totalmente. Me parece, sí, coincido mucho con eso, y creo que ese es el tema, pero está bueno que el debate se dé y está bueno que se puedan expresar todas estas opiniones, obviamente. Doctor Isidoro Sazón, muchísimas gracias por este contacto, siempre muy atento, muy amable, muy pedagógico, y siempre nos queda cosas aprendidas cuando hablamos con usted. Gracias, buenas tardes. Gracias, Mabel, y bueno, ya agradecido por el espacio que habitualmente me brinda. No, por favor, a usted por atendernos, gracias.